Ceniza y conversión. Estoy acá en el convento de las hermanas carmelitas descalzas, ¿cierto? Contemplativas. Es un honor para mí estar aquí en este ambiente de tanta oración y de tanta contemplación y de vida en comunidad. El trabajo que queremos hacer esta mañana, pues lo nombramos así, ceniza y conversión. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos acompañe en esta enseñanza y en esta mañana maravillosa que Él nos concede desde acá, desde la estrella Antioquia. Espíritu Santo, tú que me iluminas todo, tú que me aclaras todos los caminos para que yo alcance el ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, tú que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este corto diálogo agradecerte y quiero confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y con todos los seres queridos en la gloria eterna. Amén. La ceniza, pues, es un llamado, más que un signo, es un llamado. Se trata de crear un ambiente de reflexión en torno al signo que tiene una trayectoria en la historia de nuestra experiencia de fe. Así que la ceniza no es nada nuevo, no es un signo novedoso, sino que es un signo con una muy buena trayectoria en la historia. Vamos a hablar un poquito de la historia de la ceniza. Los pueblos primitivos, cuando hacían conciencia de sus errores a razón de un miembro de la comunidad que los hacía caer en la cuenta de sus desvíos, en señal de penitencia, se untaban ceniza en todo el cuerpo y se vestían con sacos de sayal o de fique. Era una manera de expresar visiblemente lo que interiormente estaban experimentando. Entonces vamos a buscar en la Sagrada Escritura Jonás capítulo 3 verso 6. A ver si lo encontramos. ¿Quién tiene por ahí la Sagrada Biblia? O lo busca ahí en el celular. Jonás 3, versículo 6. ¿Ya lo encontramos? Sí. Por favor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. ¿Ven? Entonces este texto de Jonás capítulo 3 verso 6 da razón de esto que estamos diciendo. Cómo era una manera de mortificar externamente el cuerpo. ¿Para qué? Para que esa mortificación externa nos hiciera caer en la cuenta del desvío, de lo que estaba pasando allá adentro, en lo más profundo del alma. Por eso es muy curioso que cuando estamos poniendo la ceniza, no falta quien diga, bien bonita, me la pone bien bonita. Y ojalá nos la pusieran, pero no bien bonita, porque la idea no es exhibir la ceniza, sino que esa ceniza nos incomode. Alguna vez en una parroquia de Envigado, donde el Señor me pidió que estuviera 5 años, lo que hice al principio del día fue en una caldereta echar ceniza y agua. Y después cogí con el hisopo
y aspergé a todo el mundo que estaba muy bien bañado y muy bien vestido para irse a trabajar. Para irse a... Entonces, ¿qué pasó, padre? Nos volvió nada. Nos vamos a tener que ir a la casa a cambiar. No se vayan a cambiar. Que de hecho, la idea es que ustedes se experimenten incómodos, sucios y mal presentados todo el día, para que eso les permita ir a una reflexión profunda y decir cómo nos molesta estar externamente mal presentados y no nos molesta tanto cuando estamos completamente manchados interiormente. Y yo creo que la ceniza busca eso, que expresar o visibilizar lo que tal vez allá adentro está completamente sucio. ¿Cómo hacemos la ceniza? Con una crucecita, ¿cierto? No es un puntico, no es un signo de interrogación, es una cruz. La cruz para nosotros tiene un sentido que va más allá de un simple instrumento de castigo. En ella morían todos los revoltosos que se sublevaban contra el imperio romano. En la cruz murió un hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien reconocemos como el Hijo de Dios. Interpretamos su muerte como el signo más alto del amor por la humanidad y la obediencia al Padre. Su muerte es consecuencia de enseñarle al hombre de todos los tiempos el amor y la verdad de Dios. Por eso decimos que murió por amor. Su muerte es consecuencia de no negarse al plan del Padre, enseñarle a los hombres esa verdad. Por eso decimos que murió por obediencia. La cruz es entonces expresión de amor y de obediencia. Y si es una cruz con ceniza, entonces nos está invitando a que reconstruyamos desde las cenizas nuestra relación amorosa y obediente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se incendia un edificio, ¿qué queda? Cenizas. Entonces queda todo destruido. Y lo mismo, la ceniza evoca que hay algo destruido internamente y que necesita ser reconstruido. ¿Qué tenemos que reconstruir fundamentalmente? 4 relaciones. Acuérdense, mis queridas santas hermanas carmelitas, que el mal no es capaz de lastimar la esencia del ser humano. No es capaz. ¿Por qué el mal no es capaz de lastimar la esencia del ser humano? Porque la esencia del ser humano es ¿quién? Dios. Entonces el mal no se puede meter con la esencia del ser humano. Nosotros seremos esencialmente Dios. Y si somos esencialmente Dios, somos esencialmente buenos. Entonces, ¿qué es lo que hace el mal? El mal lo que sabe hacer es destruir y sabotear, volver cenizas relaciones. Relaciones. ¿Qué hace el mal? Sabotea, hace cenizas, vuelve ruinas, escombros las relaciones nuestras. ¿Cuántas relaciones tenemos nosotros los seres humanos? ¿Cuántas? 4. Muy bien, 4 relaciones. La primera relación es la relación con uno mismo. Es la relación con uno mismo. Que esa relación con uno mismo hay que cuidarla muchísimo. Fíjense que cuando una persona dice, Padre, yo me siento muy alejada de Dios, y entonces uno le responde, usted no está alejada de Dios, usted está alejada de sí misma. Padre, yo siento que Dios no me quiere. No,
usted siente que Dios no la quiere, eso no es así. Usted siente que no se está queriendo. Padre, yo siento que Dios no me oye. No, el problema no es que Dios no te está oyendo, es que tú no te estás oyendo. ¿Por qué, hermanitas? Porque Dios está implicado, vaciado, volcado completamente en el ser humano. Ahí está volcado Dios. Entonces uno le pregunta a Margarita, Margarita, ¿usted quién es? Y Margarita responderá, pues Dios en mí. Dios en mí. Y por eso es tan bonito poder decir Dios en mí y yo en Él. ¿Qué es lo que Jesús nos va a enseñar en el Evangelio cuando Felipe le pregunta, o más bien le dice, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le responde a Felipe, y respondiéndole a Felipe le responde a todos, hace tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero eso no solo sucede en Jesús, no tiene que suceder en todos nosotros. ¿Dónde está la diferencia entre Jesús, los santos y nosotros? La diferencia entre Jesús, los santos y nosotros es que Jesús permitió que Dios fuera plenamente en él. Los santos es que los santos permitieron que Dios fuera muchas veces en ellos. Y nosotros permitimos que a veces Dios sea en nosotros. Esa es la diferencia. En Jesús, ¿qué hace Jesús? Permite, por su conciencia mesiánica, que es progresiva, que Dios sea plenamente en él. Por eso a la historia de la humanidad no le ha pasado nada más grande que ¿quién? Que Jesús. No le ha pasado, porque no ha habido aún alguien que como Jesús permita que Dios sea plenamente en él. Al padre Gustavo Jaena alguna vez le preguntamos, padre Gustavo, ¿y si apareciera otro que permita que Dios sea plenamente en él? Entonces el padre Gustavo, con su picardía, respondió, pues entonces Dios va a decir, ya tengo 2 hijos. Por lo pronto tiene uno, y nosotros hijos en el Hijo, solamente por misericordia y gracia. La segunda relación es la relación con los hermanos. Entonces el mal que hace, sabotea esa otra relación y la vuelve cenizas, estropea la relación que nosotros estamos llamados a tener con el otro. Eso es lo que hace el mal. Y fíjense que es así. Nosotros evaluamos nuestra vida y hacemos un examen de conciencia con juicio y decimos, bueno, aquí yo ¿qué tengo que evaluar? Primero mi relación conmigo, cómo me estoy valorando, cómo me estoy queriendo, cómo me estoy cuidando, si realmente estoy siendo casa de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que al Espíritu Santo le gusta vivir en una casa buena, como a cualquiera. Al Espíritu Santo no le gusta vivir en un desorden, en un mugrero, en un reblujero. Entonces por eso hay que cuidar esta casa, este ser, esta persona, este cuerpo, esta vida, porque finalmente es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estos días que hemos estado leyendo esa ilusión tan grande que tenía David, que compró el terreno para hacer el templo, que es esa ilusión y ese sueño lo materializó su hijo Salomón, que por estos días Salomón ha estado sacando pecho allá en el templo que construyó y haciendo sus oraciones e inaugurando el lugar. Bueno, todo eso, pero finalmente los templos son las casas que nosotros le construimos a Dios, pero la casa que Dios ha construido para Él es Cristo Jesús el Señor y es el ser humano. Esa es la casa que Dios ha construido para Él. Por eso es tan importante que nuestra relación consigo mismo sea una relación
muy satisfactoria. Hermanas, yo creo que hay que trabajar seriamente para que cada una se sienta muy a gusto consigo misma y cada ser humano se sienta muy a gusto consigo mismo. Es decir, que lo que veamos al espejo nos guste, que esa historia que hemos ido escribiendo de la mano de Dios nos guste, que ese amor de Dios en nuestra vida y que todas esas cualidades y valores que el Señor nos ha dado nos guste y que seamos capaces de hacer las paces con los errores que hemos cometido también. Eso hace parte de todo. Decía que la segunda relación es la relación con los demás, que ahí hay una prueba de fuego tremenda, porque si hay algo que nos cuesta a nosotros es la alteridad, el otro. Si hay algo que nos cuesta es el otro. ¿Cuál es la prueba de fuego de unos novios que se casan? Que tienen que comenzar ¿a qué? A convivir. La prueba de fuego es la convivencia. Tanto así que yo quiero interpretar cuando Pedro no se quiso dejar lavar los pies, lo que no quería era tener cuentas con nadie. Lo que Pedro quería era tener cuentas solamente con su maestro. Y por eso Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, hazte de cuenta que no me conociste. Porque es que el signo, el gesto, la lección, el aprendizaje, la enseñanza del lavatorio de los pies es que nosotros seamos capaces de descubrir a Dios en el otro. De ir poniéndole el rostro de Jesús a cada persona, a cada ser humano. Y que descubramos que cada persona es Dios mente. Es Dios mente. Yo soy Pedro, pero no es Pedro, es Dios vaciado en mí. Y cuando uno es capaz de tener una lectura creyente de la vida, pues es capaz de ver en el otro a Dios. Y sobre todo el rostro amoroso de Jesús el Señor. Ahí es cuando uno es capaz de decir, no me cuesta amar al otro, porque es que no estoy amando al otro, estoy amando a Dios en el otro. Eso es lo determinante. La tercera relación es la relación con el entorno, que también la sabotea el enemigo. Y sí que la ha saboteado. Miren cómo está este planeta. Miren cómo está este clima. Miren cómo está este medio ambiente. ¿Y quiénes hemos hecho de este paraíso un basurero? Nosotros. No nos hemos sabido relacionar con la creación. Porque además está mal traducido el texto cuando el Señor le dice al hombre, domine. No es domine, es administre y cuide. Domine viene de Señor, pero enseñorearse sobre la creación es cuidar la creación. El rey cuida su reino. El rey no devasta su reino. Un buen rey es un gran cuidador de su reino. Y si decimos que el ser humano es el rey de la creación, pues tendrá que ser un buen rey y cuidar el reino. Cuidar el reino, y no lo hemos cuidado. Tan bonito que decía San Francisco, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esto, que le decía a los monjes cuando salía a caminar por los bosques, pisen pasito, para que no vayan a lastimar los microorganismos que no vemos. ¿Cómo les parece esa conciencia de respeto por el entorno, ¿verdad? ¿Y cuál es la cuarta relación? Oiga, ¿cuál es la cuarta relación? Con Dios. Y ustedes van a decir, Pedro, pero por Dios, ¿cómo dejaste a Dios de último? Claro. Escuchen esto, mis hermanas, si uno no está bien consigo mismo, no está bien con los demás y no está bien con el entorno, no venga a decir que está bien con Dios. Es imposible, porque nosotros no podemos vivir una experiencia de Dios desencarnada de la realidad propia del otro y del entorno. Es imposible. Fíjense que el cristianismo es una experiencia de Dios que atraviesa todo. No así otras expresiones, pero el cristianismo es una experiencia de Dios que lo atraviesa todo, Precisamente ¿por qué? Porque para nosotros es fundante la encarnación. Para nosotros es fundante
la encarnación. Es decir, no podemos vivir una espiritualidad desencarnada. Es un signo, estamos hablando de la ceniza, es un signo que exige convicción. No es una obligación, tampoco es un gesto externo solo para aparentar. Es un signo que invita al cambio, al mejoramiento, a un estilo de vida más espiritual, más saludable. Invita a la reflexión, invita a la reflexión. Entonces la ceniza lo que nos está diciendo es que la ceniza habla, y ella está diciendo, vea pues usted cómo tiene sus relaciones en cenizas. Y va a ver usted qué va a hacer para construir de nuevo, o deja sus relaciones en cenizas, o se pone a llorar sobre esas cenizas, o comienza a construir a partir de ahí. Recuerden que cuando el Señor nos tumba la casa vieja, es porque quiere construir un edificio nuevo. Y es por eso que es tan interesante estos procesos de conversión y estos tiempos que llaman al cambio. Porque digamos que el llamado al cambio exige tumbar la casa vieja. Y si uno no tumba la casa vieja, Dios no tiene donde construir un edificio nuevo. ¿Cuál es el problema? Que uno está muy contento con la casa vieja. Que es lo que nosotros llamamos que estamos en zona de confort, que estamos muy instalados, que estamos muy acomodados y que terminamos diciendo, es que yo soy así. Y como yo soy así, Dios me quiere así. Y entonces eso puede convertirse en un sofisma de distracción espiritual. ¿Cómo que usted es así, que Dios lo quiere así? Es que ¿quién está diciendo algo distinto? Pero Dios sí lo quiere a usted así, pero todos los días le da herramientas para que sea mejor. Y eso es indudable, porque ¿qué padre no quiere que su hijo sea cada vez mejor ser humano? ¿Qué padre no quiere que su hijo sea cada vez mejor persona? Hay que escribir para que podamos mirar bien cómo nos planteamos un nuevo estilo de vida. Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos y con todo lo que sabemos y con todo lo que hacemos, estamos llamados a la conversión. Y ahí paso, hermanitas santas, a decirles que la conversión es un giro en U. Es un giro en U. Usted iba para el sur, gira en U y comienza a ir hacia el norte. Es un giro en U. Es un cambio de dirección. Y es que realmente conversión es eso. Es cambiar de dirección. Ojo, no cambiamos la persona, cambiamos la dirección. Y prueba fehaciente de esto, más adelante les voy a decir quién no dejó de ser el hombre que era, pero sí le cambió la dirección a sus fuerzas, a su empecinamiento, a su tosudez, a su radicalidad. ¿De quién estoy hablando? Muy bien. Pablo siguió siendo el tosudo, el radical, el cabeciduro, el determinante, siguió siendo, pero en una dirección contraria. Antes era persiguiendo y ahora dejándose perseguir por el Señor. El Evangelio de Marcos, mis queridas hermanas, Marcos 1:15, vamos a buscar, a ver si lo logramos encontrar. Marcos 1:15 dice, que es el versículo programático de la vida de Jesús, y eso lo sabemos todos. Dice,
el plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando, convertíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que, y en estos días fue el Evangelio precisamente en una de las dominicas sobre la conversión. El plazo se ha cumplido. ¿Qué significa? Que Dios está trabajando en el tiempo. Eso significa el plazo se ha cumplido. Dios está trabajando en el tiempo de cada ser humano. Tan bonito saber que Dios trabaja en cada segundo mío, en cada célula mía y en cada tejido mío. Y lo está haciendo a mi favor. Que yo se lo permita, que yo lo autorice, que yo le diga, abro mi corazón y permito que eso sea, es otra cosa. Pero Dios está trabajando en cada segundo de nuestra vida. Por eso decimos que el tiempo de Dios es exacto. Y está trabajando en cada célula y en cada tejido de nuestra vida. Y por eso decimos que la obra de Dios es perfecta. El tiempo se ha cumplido. El reinado de Dios está cerca. Es decir, es inminente el reinado de Dios, la política de Dios, la manera de Dios. Es que el reinado de Dios es ¿quién? Es Jesús. Jesús, el mismo. Dios está reinando plenamente en Jesús de Nazaret. Y también nosotros estamos llamados a dejarlo reinar plenamente en nosotros. ¿Cuándo? Cuando aceptamos los valores del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino? Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. ¿Quién es la que canta aquí? Canten pues eso, a ver, yo veo. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hablemos un poquito del reino. El reino de Dios es el proyecto Jesús. Y el reino de Dios es el sueño de Jesús. Jesús soñaba el reino de Dios. Y soñaba el reino de Dios que fundamentalmente eran dos cosas. Una, un nuevo orden. Donde los últimos pudieran ser los ¿qué? Los primeros. Jesús soñaba eso. Un nuevo orden. Donde los últimos fueran los primeros. Y lo segundo, unas nuevas relaciones, donde todos fuéramos hermanos. Fundamentalmente, eso es lo que nosotros llamamos reino de Dios. Y está viniendo en la vida de cada uno cuando cada uno es capaz de dejar reinar a Dios en su corazón y decir, yo le voy a dar el primer puesto a los últimos. Y yo me voy a relacionar con todos, sintiéndome hermano de todos y sintiendo a todos hermanos míos. Ese es el reino de Dios. No es otra cosa. Muy difícil. Sí. No es tan difícil que usted diga, esta persona que es la menos valorada y la menos reconocida, la que yo más voy a querer. Ese es el reino de Dios. Por eso Jesús, inaugurador del reino, y digamos materializador del reino, se juntaba con ¿quiénes? Con los pecadores. Vea, mujeres, niños, viudas, huérfanos, pobres, enfermos, impuros, extranjeros. No más. Ese era el público objetivo de Jesús de Nazaret. Jesús no se iba para el templo a sobarle la mitra al sumo sacerdote. No lo hacía.
Porque dicen ustedes y porque en realidad decimos que es muy difícil, porque es que a nosotros nos gustan, son los ganadores, los reconocidos, los famosos, los bonitos, los importantes, los especiales. A nosotros nos gustan esos. ¿Y a Jesús le gusta qué? Los perdedores, los enfermos, todo lo contrario. Para Jesús es fundamental el amor por el vulnerable, el amor por el frágil. Y eso es lo que nosotros llamamos reino de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos reino de Dios. Y eso es lo que Jesús viene a inaugurar, y eso es lo que Él materializa con su persona, su palabra y su obra. Y luego, tan bonito lo que dice Juan capítulo 15 en labios de Jesús, y le dice a los discípulos: a ustedes los llamo, ustedes no me vuelvan a llamar Señor, porque ya no los voy a volver a llamar siervos. El siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los voy a llamar amigos. Y tan bonito que use el gesto extraordinario que lo hace en la última cena, de quitarse la capa, de ponerse una toalla, de tomar una jofaina, una palangana y de comenzar a hacer la tarea del esclavo. Eso es un lenguaje hermoso, es el reino de Dios. Que Dios se vuelve esclavo. Que para Dios son más importantes los que no cuentan para el mundo. Entonces ese es el reino de Dios. Dios reinando cuando va. Cada vez que usted prefiere al último, Dios reinando en usted. Y cada vez que usted se relaciona con el otro, entendiendo que usted es hermano y el otro es su hermano, reino de Dios. Reino de Dios. Entonces el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, que ya todo es el proyecto de conversión y es un giro en U. No tengo que dejar de ser la persona que siempre he sido, solo que ahora toda mi vida va a estar al servicio de lo que antes era insignificante para mí. Ustedes no han cambiado. Ustedes siguen siendo las mismas y yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. ¿Dónde está la conversión? En que yo direccione toda mi vida, mis esfuerzos, mis recursos, mi inteligencia, mi capacidad, mis ganas, mis habilidades, mi coraje, todo eso direccionado en favor del amor. Esa es la conversión. La conversión es un estado permanente en la vida cristiana. Es un proceso que no termina. No termina. Nos estamos convirtiendo. Uno no dice, ya me convertí, sino uno dice, me estoy convirtiendo. Es más, vamos a decirlo con mayor exactitud, ni siquiera uno dice yo me estoy convirtiendo, sino que Dios está haciendo en mí la obra de la conversión. ¿Por qué? Porque el que hace realmente la obra de direccionarnos hacia Él es el mismo, Dios. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir bien esto de conversión? Dios está trabajando en mí para direccionar mi vida hacia Él. Eso es conversión. Dios trabajando en mí para direccionar mi vida hacia Él. La conversión es ponerle cuidado el mayor tiempo que pueda a mi vida para saber que va hacia Dios. Es aprender a no ir en contravía del designio divino. Es aprender a no ir en contravía al designio divino. ¿Cuál es la contravía? La contravía es muy fácil, son 3 cositas. Contravía es, ¿cuál es la contravía del amor? El egoísmo. ¿Cuál es la contravía del perdón? El rencor. ¿Y cuál es la contravía del servicio? Solo pensar en mis cosas vuelve a ser el egoísmo. Entonces, fundamentalmente, la contravía es el egoísmo.
¿Qué es conversión? Es no ir en contravía al designio de Dios. Y el designio de Dios es el amor y la contravía es el egoísmo. Si todo se resume en el amor, lo contrario al amor es el egoísmo. Ir en contravía de lo que Dios quiere es ser un completo egoísta. ¿Cuándo se degenera el cuidado de mí mismo en egoísmo? Hermana, es que yo lo que creo es que los seres humanos hemos confundido amor propio con egoísmo. Y precisamente cuando Jesús en el Evangelio dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, no es dejarse de querer. Ese negarse a sí mismo es hacerle un nudo a ese egoísmo que llevamos por dentro, que no nos permite salir en pos del otro. Y yo creo que cuando uno se quiere, sale en pos del otro, porque no hay allí mayor felicidad. Me hago comprender. Si tú te quieres, buscas tu felicidad, y sabes que tu felicidad es salir en pos del otro. Entonces, que pudiéramos creer lo contrario. No, es que cuídese usted, quiérase usted, valórese usted, piense en usted, saque tiempo para usted. Jesús dijo, el que se reserva la vida la pierde, y el que la entrega la gana. No puede haber mayor felicidad en el ser humano que su capacidad de volcamiento. Porque en su capacidad de volcamiento se vuelve como Dios. Porque Dios es volcado, vaciado, completamente en todo y en todos. Por eso decimos que Dios está implicado en todo. ¿Y por qué está implicado en todo? Pues porque se vació. Porque se vació. Y no hay mayor felicidad que vaciarse. Si ustedes me dicen, Pedro, ¿qué es más bueno para ti? ¿Haber venido donde nosotras a compartir estas pobres líneas o quedarte en la cama durmiendo? Estar aquí. Puede que si me quedo en la cama durmiendo me sienta cómodo, pero aquí me siento feliz. O sea, que el amor a sí mismo tiene que ver con la entrega, porque es en la entrega donde yo soy realmente feliz. ¿Respondo de alguna manera, hermana? Claro. Listo, bueno. La conversión es una propuesta. Es decir, no es una imposición. Yo no sé por qué nosotros en la iglesia decimos que la imposición de la ceniza. Pudiéramos cambiar esa palabra y decir, te propongo la ceniza. Vamos a hacer la propuesta de la ceniza. Es que imposición de la ceniza y ponemos el horario. Imposición de la ceniza en el convento de las hermanas carmelitas a las 10, a las 12 y a las 5 de la tarde. Imposición de la ceniza en la parroquia del Carmelo a las 7, a las 12 y a las 6 de la tarde. Imposición. ¿Por qué no cambiamos esa imposición por propuesta? Te propongo la ceniza. ¿Por qué? Porque la conversión es una propuesta. Es decir, es un llamado. Y es un llamado al que tú le puedes decir sí o le puedes decir no. Porque queda siempre la libertad del ser humano. La conversión es un cambio de mentalidad, manera de pensar. Y esto toca la jerarquía de los valores, de los intereses y de las motivaciones. Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Cambien vuestra manera de pensar, no se ajusten a las costumbres de este mundo. Eso dice Romanos 12. Y en realidad, hermanas, uno se convierte cuando comienza a permitirle a Dios que le cambie su manera de pensar. Ni siquiera la manera de actuar, sino la manera de pensar. Es decir, la manera de abordar desde la mente la realidad. Es un cambio de mentalidad. Entonces nosotros a veces decimos, no, vea, yo voy a dejar de hacer esto esta cuaresma. Ay, hermano.
espere que llegue la Pascua. Para que usted le dé vuelo a la hilacha y diga, ay, ya siquiera se acabó esta cuaresma, yo ya no tengo más cuentas con esto que quería. Es que no es cambiar la manera de actuar, es cambiar la manera de pensar. Y si yo cambio mi manera de pensar, por supuesto que cambio mi manera de hablar. Y si cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar y cambia mi manera de actuar. Pues todo tiene que estar aquí. La renovación de la mente es fundamental en cualquier proceso de cambio y de conversión. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Es decir, a usted lo que más le importaba en la vida era la plata, el dinero. Tiene que cambiar la manera de pensar. A usted lo que más le importaba en la vida era la autoridad, el gobierno y el poder. Cambie su manera de pensar. A usted lo que más le importaba en la vida era la apariencia. Cambie su manera de pensar. Cambia la manera de pensar y cambia usted. Todo comienza con un cambio, una transformación en la mente. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y por eso hay que decirle al Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Es decir, que renueve nuestra manera de pensar. La conversión puede ser repentina, como la de Pablo, que lo tumbaron. Pues en el texto nunca dice caballo. Nosotros terminamos pintando el caballo, pero lo que sí está claro es que fue derribado. ¿Pero derribado de qué? De él mismo. Él mismo era su cabalgadura, tieso y majo. Sí, como rin, renacuajo, tieso y majo. Entonces, ¿saben qué, hermanas? Tan bonito cuando llega una noticia que nos desasegura. Y ese puede ser el principio de la conversión de un ser humano. Nosotros todo el tiempo estamos buscando seguridades, ¿cierto? Claro. Y Dios siempre está buscando desasegurarnos. Y ahí es donde uno dice, voy en contravía. Porque yo estoy buscando seguridades y Dios viendo a ver cómo me desasegura. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? ¿Los aseguró? Los desaseguró. Porque ellos estaban asegurados. Claro, trabajaban con su papá, eran pescadores, tenían su vida resuelta. ¿Y qué hace Jesús? Los desasegura. Y cuando le preguntan, maestro, quiero ir contigo, quiero estar contigo, ¿dónde vives? Y Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos. Desasegurados. O sea, uno es buscando muchas veces en Dios seguridad. Y en Dios no se buscan seguridades, en Dios se busca ser desasegurado para entender que mi única seguridad es ¿quién? Dios. Él. Porque solamente cuando tú eres desasegurado, eres capaz de comprender que tu única seguridad es Él. Cuando nos cambian de comunidad, cuando nos cambian de lugar, cuando nos cambian de parroquia, cuando llega una enfermedad, somos desasegurados. Cuando viene un revés de fortuna, somos desasegurados. Cuando esa casa, ese hogar, esa familia que creíamos que estaba tan firme, se viene, se delezna, se desmorona y se viene abajo, somos desasegurados. Es el mejor momento de la vida. ¿Para qué? Para permitirle a Dios que haga en nosotros su obra de cambiarnos, de convertirnos. ¿Cómo? Sí. Entonces miren, vea qué tan interesante. Un día un señor llegó a la parroquia, era un día festivo, se sentó en un murito, la iglesia, el templo estaba cerrado. Yo llegué, estaba caminando porque era festivo, salí a caminar toda la mañana, llegué sudando, le dije, Señor, ¿usted me necesita? Me dijo, sí, lo necesito. Estaba con su esposa, le dije, entre a la casa cural con su esposa, yo voy a ducharme y bajo a recibirlo. Otra media hora, bajé a recibirlo y le dije, ¿en qué le puedo servir? Y me dijo, padre, es que me lo recomendaron,
mi esposa me trajo porque es que yo estoy pasando por un momento muy difícil, me diagnosticaron cáncer en el cerebro. Y le dije, ¿usted qué hace? Yo soy un empresario, importo los aceites para todo el país, para los camiones, los carros. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, lo felicito. Está en el mejor momento de su vida y ahora usted se volvió una oportunidad para Dios. Se paró y se fue, furioso. Y la esposa detrás de él, mi amor, por favor, venga, escucha al padre. Se fue muy molesto. Y a los 6 meses volvió. Primero a ofrecer disculpas. Y segundo a decirme, padre, usted tenía toda la razón. Yo estaba en el mejor momento de mi vida y por fin le di una oportunidad a Dios. Porque saben una cosa, cualquier dificultad humana se convierte en una oportunidad divina. Escriban eso. Cualquier dificultad humana se convierte en una oportunidad divina. La oportunidad de Dios es tu dificultad, tu derribo. Si no hay derribo, Dios todavía no tiene oportunidad contigo. Y por eso es tan importante las experiencias de derribo, que pueden ser el punto de partida de un proceso maravilloso de cambio y un proceso maravilloso de conversión. Por eso no hay que tenerle miedo a nada. Ay, qué miedo enfermarme. Ay, qué miedo un derrame. Qué miedo un cáncer. Qué miedo una vejez. Qué miedo una soledad. No, si eso me desasegura y me derriba, pues entonces es maravilloso, porque es la oportunidad que Dios tiene para comenzar a trabajar seriamente en mí y que yo se lo permita. Por eso no hay que tenerle miedo a nada. Es interesantísimo ser capaz de hacer lectura creyente de los desaseguramientos del camino. Usted y yo, vuelvo a repetirlo, todo el tiempo estamos buscando seguridades y Dios todo el tiempo está buscando desasegurarnos. ¿Para qué? Para obtener una oportunidad con nosotros. Porque si nosotros tenemos muchas seguridades, Dios no tiene oportunidad con nosotros. No hay por dónde. Es que yo tengo plata, es que yo estoy aliviado, es que yo soy bonito, es que a mí la gente me quiere, es que yo soy reconocido, es que a mí me necesitan. Ahora no lo puedo atender. Ahora no lo puedo atender. Y es la historia que yo cuento, no sé si me la quieren escuchar, de un joven. Dios todos los fines de semana, los viernes, le decía a un joven, ¿qué? ¿Nos tomamos una cervecita? Y decía, no, Dios, no puedo. ¿Por qué? No, es que mañana tengo un parcial. Ah, bueno, entonces dentro de 8 días yo le aviso si puedo. A los 8 días Dios le volvía a decir, ¿qué hubo? Entonces, la cervecita hoy. Y el joven le decía, no, es que hoy tengo un parche con mi novia. No, yo no puedo dejar a mi novia sola, yo tengo que salir con ella, además ya se lo había prometido desde la mitad de la semana. Entonces yo le dije, bueno, listo, vamos a ver si de pronto dentro de 8 días. Y a los 8 días le dice Dios al joven, ¿qué hubo? ¿La cervecita hoy? No, es que hay partido de fútbol. Juega el Nacional con el Medellín y va a ganar el Nacional. Entonces yo no me puedo perder el partido porque es clásico. Ah, bueno, entonces dentro de 8 días yo le vuelvo a recordar a ver si puede. Y así sucesivamente hasta que un día el muchacho lo deja a la novia. Pierde el Nacional. Se le desaparecen los amigos. No tiene nada que hacer. Está enfermo y Dios le dice, ¿qué hubo? ¿La cervecita hoy? La cervecita hoy. Cuando ya uno está desasegurado, es posible tener tiempo para tomarse una cerveza con el Señor. Mientras uno tenga tantas seguridades. Por eso, bendita adversidad que se convierte en el punto de partida de un lindo proceso de cambio que Dios tiene que ejercer en mí. Bendita adversidad. No le tengan miedo a la adversidad, que eso tiene su belleza, su riqueza y su grandeza. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se vino abajo, se cayó, lo derribaron, quedó ciego. Necesitaba eso para girar. De lo contrario,
no hubiera sido posible el giro. Otra manera de conversión es la gradual, que es la de muchos de nosotros, es Dios trabajando, luchando y luchando, a ver cuándo. Él es el alfarero modelando el barro y gastándose todo el tiempo y la paciencia para hacer la obra que Él quiere, hasta que le quedemos parecidos a su Hijo Jesucristo. Ese es el trabajo que Dios está haciendo en muchos de nosotros. Ahí, con despacio, en la historia, en el tiempo, modelando. Y al final, cuando uno ya se vaya a morir, Dios va a decir, ve, me quedó parecido a Jesús. Eso es otro proceso de conversión. Yo le digo, Señor, trabaja en mí hasta que yo quede parecido a Jesús. Y eso es lo que está haciendo Dios en nosotros. Trabajando hasta que le quedemos parecidos a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está haciendo. Depende de si dejamos que trabaje o si le ponemos muchos obstáculos, pero la idea es que lo dejemos trabajar. Y para eso hay que morir constantemente, hay que renunciar a sí mismo. Y la otra manera de conversión es al final de la vida, que fue la del ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús dio una: hoy estarás conmigo en el paraíso. En un instante, ese hombre fue capaz de girar sin soltar el acelerador de la vida, giró y le salió bueno el giro. Pero le salió bueno el giro solo por la misericordia de Dios. Y a esto le agregamos una historia. Trabajaba yo en Boquerón y todas las mañanas bajaba al colegio Marymount a servir en la mañana, y al mediodía terminaba y me subía otra vez para la parroquia y me subía por Pajarito, es una vereda antes de llegar a Boquerón. Era un tiempo de mucha violencia. Entonces, mientras subía en el carro, escuché unos disparos y un carro bajando con mucha velocidad, y era que desde el carro habían acabado de asesinar a un muchacho y quedó ahí en la cuneta del camino. Es claro, el muchacho todavía agonizaba, todavía no había muerto del todo. Yo me bajé del carro, puse la emergencia, me bajé del carro, saqué de la gaveta los santos óleos, me le acerqué al muchacho y estaba todavía vivo, todavía. Y le dije, oye, ¿tú eres católico? Y me dijo que sí, y tenía su camándula puesta. Y le dije, pídele perdón a Dios por todos tus pecados. ¿Crees en esto? Y me decía que sí. Bueno, yo te voy a absolver de todos los pecados cometidos durante toda tu vida. Dios Todopoderoso, que reconcilió al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de todos los pecados de tu vida. El Señor te espera en su reino bendito, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Saqué los óleos, lo ungí, terminé de ungirlo, llamé a la policía y dije, este muchacho ya murió. Y me seguí en el carro para que la policía llegara y lo recogiera. A los 8 días me tocan la puerta. Pues no el muchacho. Una señora muy compungida. Y me dice, padre, que si me da un tiempecito para hablar con usted. Claro, entre. Hablamos y me dijo, es que hace 8 días me mataron mi hijo y mañana es el último día de la novena y yo vengo a ver si usted le puede celebrar la Eucaristía en el último día de la novena a mi hijo. Pues yo estoy muy triste, padre, muy triste, muy triste. Yo sé que mi hijo se me perdió porque mi hijo era muy cabeciduro, era un muchacho no hacía las cosas bien, su conducta no era grata a Dios. Había cometido muchos pecados y muchos errores, le había hecho mucho daño a muchas personas de mi familia y del barrio, de la vereda donde vivimos. Y lo que más tristeza me da es que mi hijo se me perdió. Y yo me quedé mirándola y le dije, venga, ¿dónde? ¿Cuándo mataron a su hijo? Tal día. ¿En dónde?
por la loma de Pajarito. Más o menos ¿a qué horas? Al mediodía. Y le dije, yo le tengo una muy buena noticia. Me dijo, ¿qué? Y le dije, es que yo atendí a su hijo en los últimos segundos de vida. Le di la absolución, lo ungí y no vuelva a decir que su hijo se perdió, porque su hijo por su oración llegó a la casa del Padre. Giró por la oración de la mamá en la última recta. En la recta final de su vida giró. ¿Pero por quién? Por la misericordia de Dios y la oración de su madre. Entonces hay muchas maneras. Dios está inventando todas las maneras para salvarnos. Es que como lo mandó usted a esa hora por allá, imagínate. Y que yo después me dé cuenta y que yo pueda decirle a la mamá, o sea, todo encajó de manera perfecta para que hoy podamos estar hablando de esto, cómo una persona también puede ser arrebatada por el infinito amor de Dios en el último instante de su vida. Entonces, conversión repentina, un momento de derribo, una situación crítica de la vida, la continua, la gradual, que es la de nosotros, que es la más difícil, porque Dios lucha, no, vea, nosotros no luchamos, Dios lucha con nosotros. La lucha no es nuestra, la lucha es de Dios para no dejarnos perder. Es como cuando uno tiene un niño, que la lucha es que ese niño no se haga daño, no se aporree, no se caiga, no se vaya al tanque del agua. Esa es la lucha. La lucha es que este niño yo no lo puedo dejar morir. La lucha es que no pase la calle rápido, que lo coja un carro. La lucha es que no le pase nada. Y esa es la lucha de Dios con los niños de Él, porque nosotros somos los niños de Dios. Y la lucha de Dios es que no nos perdamos. O sea, que el que está obrando la conversión es Él. El amor de Dios, la llamada de Dios, la disposición para dejarse transformar, el reconocimiento de la vida pasada, las renuncias que hay que hacer, comenzar a hacer el bien. Son 6 puntos que finalmente quiero tocar con ustedes, hermanas. Primer punto, el amor de Dios. Yo se los voy dando a medida que se los vaya a ir explicando. El amor de Dios, primer punto. Él toma la iniciativa. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Proporciona los medios. Él va abriendo camino. Va facilitándolo todo, sin que muchas veces lo percibamos. Es decir, la obra es de Dios. Es lo primero. La obra es de Dios. El que no va a permitir que el ser humano se pierda, no es el ser humano, es Dios. Segundo, la llamada de Dios a través de muchos acontecimientos, Dios aprovecha para llamarnos y nos llama como una propuesta. Abrir los ojos, mudarse, cambiar de dueño, cambiar de jefe. A mí me gusta tanto esa definición de conversión. Cambio de dueño. ¿Qué es convertirse? Cambiar de dueño. Sí, cambiar de dueño. Me gusta mucho. Y vea, Mateo cambió de dueño. De dueño. De dueño. ¿Quién era el dueño de Mateo? El imperio.
que era el que lo contrató para que cobrara ¿qué? Impuestos. Cambio de dueño. Saqueo, cambio de dueño. El dueño de Saqueo era el dinero, ahí sí. María Magdalena, cambio de dueño. Tenía muchos dueños. Y uno con tantos dueños sí es muy difícil la cosa. El que tiene muchos dueños a nadie sirve y a nadie agrada. Es tan bonito que María Magdalena cambió de dueño. Ahora el dueño de María Magdalena es su amado Jesús. Pedro cambió de dueño. El dueño de Pedro era el mar. Trabajaba allá en la pesca. Ahí invertía toda su vida. Y luego decide invertir la vida en Jesús. Conversión, cambio de dueño. Y cambio de dueño por este segundo punto, porque es Dios llamándonos para que dejemos los dueños anteriores y hagamos de Él nuestro Señor. Tercero, disposición para dejarse transformar. Desaprendizajes. Es decir, ¿qué tenemos que desaprender? ¿Qué tenemos que desaprender? Muchas cosas. Hermanas, por Dios. Es que a uno se le van pegando muchos vicios, muchas manías en el camino. Y desaprender. Y es más fácil aprender que desaprender. Es decir, deshacerse de un aprendizaje inadecuado no es tan fácil. Es que a mí me enseñaron eso. Es que genio y figura hasta la sepultura. No, desaprender. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que hacer diferente? Desaprender nuestras seguridades, desaprender nuestros complejos, penas y vergüenzas, desaprender el juicio severo, desaprender culpas y remordimientos, desaprender miedos, desaprender falsedad y doblez, desaprender. Es decir, una disposición para dejarse transformar. La disposición para dejarse transformar se llama desaprendizaje. Cuarto, reconocimiento de la vida pasada. Interiorización y silenciamiento para saber lo que Dios quiere de mí. Interiorización y silenciamiento para saber qué está pasando en mi vida. Escuchar la voz de la conciencia para saber qué quiere Dios de mí. Hasta ahora lo que yo quiero. Descansar, aislarme, no complicarme. De ahora en adelante, lo que Dios quiere. Hasta ahora, lo que el mundo quiere, que consuma y produzca. De ahora en adelante, lo que Dios quiere. Hasta ahora, lo que quiere mi familia, mis amigos, que prefiera estar con ellos, que beba con ellos, que esté con mis compañeros de trabajo, que sea deshonesto como ellos. De ahora en adelante, lo que Dios quiere. Entonces, hasta hoy, lo que el mundo quiere. De hoy en adelante, lo que Dios quiere. Por eso hacer el discernimiento de lo que realmente Dios quiere es tan importante. Pedro fue capaz de decirle al Sanedrín en pleno: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo les parece la conversión tan linda de Moisés? Abandonar el palacio para irse al desierto. ¿Sabe qué tuvo que hacer Moisés? Renunciar a los privilegios de la casa del faraón para servir a su Dios. Eso tuvo que hacer Moisés. Es decir, la conversión de Moisés es muy interesante,
porque tuvo que renunciar a los privilegios del palacio, de la casa del faraón, para irse al desierto. Y acuérdense, hermanas, que el desierto es incompatible con la vida. El desierto es incompatible con la vida. En el desierto no muere. Y por eso es el desierto, para uno morirse. Porque si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El desierto es para que nos muramos. Ahora la cuaresma que empieza es para que nos muramos. ¿Saben cuál va a ser el lema de mi parroquia? Oseas 2:14. Le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Para que nos muramos. La cuaresma es para que nos muramos. Y la Pascua, para que resucitemos, para que vivamos plenamente en Dios. Del palacio al desierto. Y el desierto, hermanas, no es un castigo. No, sigo hablando de lo mismo. El desierto es un remedio. El desierto no es un castigo, es un remedio. Por eso el pueblo que entró al desierto no es el mismo pueblo que salió del desierto. Fue medicinal. Se convirtió el desierto en una asignatura de la vida espiritual del pueblo. El desierto no es un castigo, es un remedio. Como cuando a uno le daban chiquito paico para purgarlo. Eso lo mataba a uno. Pero después, la mamá le decía, como tenés de bonito el semblante, si es que tenías muchas lombrices. Ese paico lo mata a uno. El día que le dan a uno paico, ¿a usted no les dieron paico? Sí, mucho. Es que ella es muy joven, pero a nosotros los mayores nos dieron paico. Sí, y vermífugo. ¡Uy! Horroroso. Y eso lo mataba. Es una purga. El desierto es una purga. Quinto, renuncia a la vida pasada para irse a vivir con él. Eso es bellísimo. Simón y Andrés lo dejaron todo y se fueron con él. Eso es conversión. Fruto de una llamada. Lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Qué muy bonito lo de ustedes, hermanas, que lo han dejado todo para irse a vivir con él. Eso es hermoso. Ustedes están en un proceso de conversión precioso. Lo que pasa es que tiene todo ese sabor vocacional. Pero Dios nos llama es precisamente para que nos vamos a vivir con él. Y sexto, la conversión que nos lleva a hacer el bien. A la mujer adúltera le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Y yo creo que conversión no es volver a no hacer daño, sino comenzar a hacer mucho bien. Porque uno puede pensar, pues que yo no le hago mal a nadie, o tampoco le hace bien. Y ese es un problema. Que uno se consuele diciendo, pues que yo no le hago mal a nadie. Es que el problema no es que usted no le haga mal a nadie, el problema es que no le está haciendo bien a nadie. Porque es que usted no vino simplemente a evitar el mal, usted vino a dar frutos y frutos de vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.